No, no empezar a instalar acá. Ahí. Bueno, en esto lo que ustedes les va a pedir en este es el símbolo o el elemento. Después nos pide en este el símbolo. Después acá va Z, A, protones, neutrones, los electrones, el grupo y el periodo. Entonces, el primero que les pone ahí es el cloro, se los da todo completo para que tengan cómo armarlo. O sea, el cloro, el símbolo lo pone el cloro y ven que les pone los dos numeritos que son el del Z y el A. Le pone acá el 35 y abajo el 17. Entonces, ese 17 es el Z y el A sería el 35, el más grande es el A. Y este 17, o sea, el número de Z eran los protones y los electrones. O sea que este va 17 y esto también va 17. Acuérdense en que esto, o sea, el valor de Z y el valor de los protones y el valor de los electrones es igual. O sea, el número que pongan ahí en ese Z va a ser el mismo que pongan en los protones y en los electrones. El número de A me está dando la cantidad de los neutrones y de los protones. Entonces yo para sacar esto, los neutrones de acá, lo que tengo que hacer es restarle al A, le resto el Z. O sea, ustedes tienen que el A son neutrones más protones. Entonces, y sé que el Z son la cantidad de electrones y también la cantidad de protones. Entonces, si yo a la le saco el Z, que o sea, le estaría sacando, restándole los protones, me averiguo los neutrones. Entonces, siempre que quieren averiguar los neutrones, a la le restan el Z. Y ahí van a tener la cantidad de neutrones. Entonces, nosotros acá lo que tenemos que hacer es hacer el 35 menos 17, que nos va a quedar 18. Y después el grupo, ahora nos vamos a fijar en la tabla periódica, el grupo se los va a dar arriba de la tabla periódica. La tabla periódica está dividida, o sea, como ustedes la tienen así, la tabla periódica va a estar dividida en filas y en columnas. Entonces,
estos sí son los periodos que hay, van de arriba hacia abajo, o sea, 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, el cloro está acá. Entonces tienen que buscar en qué periodo está. Y los grupos son 18 y van así. Tienen dos nomenclaturas. Una es del 1 al 18, o sea que está en todas las tablas, y después tienen números con A o con B. O sea, el 5A o el 5B. O sea, se cuentan, los primeros son A y los últimos también, y los del medio los cuentan como B. Pero bueno, eso lo miran igual en la tabla periódica. Se fijan el numerito que les va a aparecer acá arriba, y eso es lo que van a meter acá en el ejercicio. O sea, lo buscan para ponerle cuál es. Entonces vamos a ir armando esta. Entonces, bueno, este les puso el grupo 17, o también tiene, es el 7A, y el periodo, él está en el periodo 3. Entonces ahora después, en el segundo, nos dice que no nos da nada más que una que es de 11. Así que hay que buscar a ver cuál podría ser. Igual está difícil buscar por el A, o sea, si en general uno busca la tabla periódica, los números están acomodados por el Z. Entonces buscarlo por el A está medio complicado, pero bueno, vamos a ver cuál es el que se acerca más a eso. A ver qué podría ser. El boro tiene 10,81. Así que acá podríamos poner el boro, que el boro tiene un Z de 5, tiene el A de 11, entonces acá voy completando, acá va 5, acá va 5, este es el boro, y acá lo que vamos a poner es el boro con el número de A y el número de Z. Acá para sacar esto van a ser 11 menos 5, así que les da 6. El boro está en el grupo 13 y en el periodo 2. Bien. Después les da el neón. El neón es uno de los gases nobles, o sea, está en la última columnita, en el grupo 18. Y está en el periodo 2. Entonces acá van a poner el neón, tiene un Z de 10 y una A de 20, pues 20,17, así que se lo redondeo. Entonces acá ponen 20, 10, acá va a ir 10 y acá va a ir 10. Y acá lo que hacen es hacer 20 menos 10, que también les da 10. Bien, bueno, al que le sigue les dio los neutrones. En este los neutrones también se dice que es 54, que les copié los datos. Este me dice que tiene también una de 209. Este 15 electrones, 27 protones, 55. Este es el 11 o 1B y tiene el periodo 4. Bueno, vamos a este con los 54 neutrones. También, o sea, es complicado buscarlo en una tabla periódica a alguien que tenga 54 neutrones, porque significa que le restaron al A el Z y tiene 54 neutrones. Entonces tendría que ir probando en algunos a ver cómo me queda. Entonces ir buscando a ver en cuál me podría dar eso para que me quede esa cantidad de neutrones. Seguramente va a ser alguno de los que tienen los A muy grandes, por ejemplo. A ver, yo voy a probar. Nati, Sí. yo encontré, no sé si está bien, el molibdeno. Y vamos a probar con eso, sí, puede Ese, ser. sí, porque ¿Qué? viste que dice 95,94 y yo lo 42. redondeé a 96. Sí, da justito. Es 95. Fíjate si ese da. Sería. Claro, Claro, el 42, sí. sí, tiene un Z de 42 y un A de 96, se lo redondea. Así que sí, molibdeno. Pero sí, estos los tienen como que ir buscando a ver dónde lo encuentran, o sea, no
como no es fácil buscarlos. 96, 42. Los protones van a ser 42, electrones 42. El molibdeno está en el grupo 6 y en el periodo 5. Bueno, este nos pide uno que tenga un A de 209. Así que este va a ser 209 del bismuto. Y este tiene 209. Vamos a ponerle el bismuto. 209. Y tiene un Z de 83. Así que acá pongo 83, 83, 83. Y ahora hacemos los 209 menos 83. Son 126. Bien, y el bismuto está en el periodo 6 y el grupo 15. Ahí. Bueno, o sea, tiene 15 electrones, así que tiene 15 protones y su Z es de 15. Estos sí son fáciles de buscarlos porque como se ordenan por el Z, entonces... Ese es el arsénico. Fósforo. El fósforo, sí, arriba. no. Sí, fósforo. Sí. Fósforo, sí. Entonces, me confundí con el grupo. Sí. Este tiene 31, 15, 31. Y ahora hacemos 31 menos 15, así que tiene 16 neutrones. Y este fósforo está en el grupo 15 y está en el periodo 3. Sí, periodo 3. Bien, el otro, bueno, pasa lo mismo también, va a estar ordenado por ese valor, así que vamos a poner acá es 27, 27, entonces el que tiene ese Z de 27 es el cobalto, entonces acá ponemos cobalto, va a ser 59 su A, 27 su Z, acá ponemos 59, acá vamos a hacer 59 menos 27, o sea, me da que tiene 32 neutrones. Y acá en el grupo va a ser grupo 9. Y el periodo del cobalto es el 4. Ahí. Bueno, este también Z55, o sea que tiene 55 protones, 55 electrones. Entonces lo buscamos por el Z55. Así que es el cesio. Entonces este es así. Tiene 133 y tiene 55. Hacemos 133 menos 55. Esto da 78. Este está en el periodo 6 y el grupo 1. Bien. Y ahora este nos da que está en el grupo 11. Entonces lo buscamos en el grupo 11, periodo 4. Cobre. Periodo 4. Sí, el cobre. Entonces cobre, que tiene un 64 y 29. Ahora el número atómico es coso, ¿no? Sí, el número atómico sería 64 o 63. ¿Es pasando los 5 o desde los 5 en adelante? Desde los 5 en adelante. O sea, con 5 que te quede ahí, o sea, le metes uno más. Igual no pasa nada. O sea, es ponerle que si no te olvidaste de redondearlo, no pasa nada. Te va a dar por ahí un neutrón menos, pero está bien, tampoco está tan mal. No es que, o sea, sí te van a dar mal los neutrones por ahí, pero calculo que está considerado eso. En general no pasa nada con eso. O sea, listo, cuando listo, es 5, no importa si no lo
si no le subimos uno más. En realidad hay que redondearlo para arriba, pero ponele que le pusiste en el mes de 63, 64, te equivocaste y le dejaste el 63, tampoco está tan mal, no es que está re mal hecho, o sea, no te podés por ahí equivocar de ponerle, no sé, 3 más o 3 menos, o sea, pero como que no pasa nada en general en eso. O sea, Claro, sí, no es como si llega a ser un 6, por ejemplo. Si llega a ser un 6, sí o sí es para arriba. O si llega a claro. ser un 4, el que le sigue, sí o sí es para abajo. Sí, pero bueno, sí considérenlo que siempre que les ponen, no sé, en este caso que es 64,5, ponele, sería 65. Siempre redondeen, si después de la coma hay 5 o más, redondeen uno más ustedes. Bien. Dale, gracias, Nati. No, de nada. Bueno, ahí está, chicos. Díganme si está bien, si entendieron todo esto. Sí, perfecto. Sí, Gracias, súper bien. Bien, Sí, genial. súper bien, la Sí. verdad que sí. Lo que pasa que para mí lo que le está faltando es práctica en las clases de la profe. Mucha teoría y entonces lo que les está faltando es la práctica, porque después tira esto y como que... Se te anula un Claro. poco, creo que es tanto la parte teórica que quedas como medio tambaleando. Claro, te es lee, mucho Yo te lo lee que siento todo, habla. que pasa revista a veces, ¿viste? Les dice, por ejemplo, que les den las características de los metales, o sea, la tabla periódica, cuando nosotros la vemos así, en general, o sea, ella está dividida, o sea, la van a ver que tiene como un color diferente acá, que hace esto, y el hidrógeno está acá arriba. Entonces, estos de acá son todos metales. Estos son no metales. Y el hidrógeno quedó del otro lado, pero también es un no metal. Pero después todos estos de acá son todos metales. Entonces ahí lo que les pide son las características de cada uno, las características de los metales, de los no metales, de los halógenos y los gases nobles. Dentro de lo que son los metales... Por ejemplo, si te piden, o sea, te pide 3 ejemplos de metales, sería talio, estaño, Claro, indio, ¿puede ser? sí, sí, sí. Perfecto. Todos los que están metidos de ese lado, o sea, yo qué sé, Claro, la hierro, parte cobre, marroncita esa. claro, Claro. o sea, hierro, cobre, no sé, pueden meterle cualquiera al rutenio, o sea, pueden agarrar cualquiera de los que están ahí. Y dentro de los no metales, no sé, cloro, bromo, vamos a poner nitrógeno. Vamos a tratar de no agarrar los que están en la columna del flúor y el cloro, porque esos son los halógenos y después se los pide. Entonces, vamos a ponerle carbono, nitrógeno, oxígeno. Esos son 3 no metales. Un arsénico podrías poner, o sea, se podría poner. El arsénico, viste que queda, o sea, queda justo como en el bordecito. Y es medio en Entonces transición. serían los verdes entre lo que sería el carbono y el oxígeno y el selenio, como para no ir a los halógenos, ¿no? Claro, para no ir a la línea de los halógenos. Acá van a tener, hay una columnita, o sea, esta de acá. O sea, estos también, o sea, son todos no metales, o sea, pero a estos tienen, en la tabla periódica tienen un nombre particular que son los gases nobles. Y estos de acá son los halógenos. Pero están dentro de los no metales. O sea, todos los gases nobles y los halógenos están adentro de esos no metales. O sea, el grupo es el no metales y adentro tiene estos halógenos, gases nobles, hay algunos elementos de transición y demás. Después de las características, creo que ella las había dado, no sé si estaban en la alquimia. Los metales, o sea, lo que tienen es que a temperatura ambiente, bueno, de este lado, metales. Las características son que a temperatura ambiente son sólidos. Sí, lo había dado el otro día. Menos algunos que, por ejemplo, el mercurio, que es uno de los que a temperatura ambiente, el mercurio es lo que está dentro de los termómetros, que se hace líquido a temperatura ambiente, pero si no, en general, la temperatura ambiente de los metales, o sea, siempre que un metal es sólido. No son solubles en agua. Conducen la corriente eléctrica. Y conducen el calor.
Después tienen los no metales, que a temperatura ambiente, ellos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Tenemos de todo tipo. Después, pueden ser solubles o no, o sea, eso va a depender de su configuración, o sea, hay solubles y no solubles. Y la corriente eléctrica, conducen la corriente eléctrica dependiendo de su polaridad. Dentro de estos no metales hay algunos que son polares y hay algunos que son no polares. Entonces, aquellos que son polares son los que son solubles y estos que son no polares pueden conducir la corriente eléctrica. Bien. Después les pide características de los halógenos y de los gases nobles. Ahí les escribo algunas características de lo que son los halógenos. Los halógenos son esta columnita que yo les decía del flúor, el cloro y demás. Y características de los halógenos, por ejemplo, es que en estado natural se presentan como moléculas diatómicas. O sea, todos estos cloro, flúor, bromo y demás, cuando nosotros lo tenemos en el estado natural, en la naturaleza, se aparecen como moléculas diatómicas, o sea, no aparece el cloro solo, sino aparece cloro 2 o bromo 2. Después... ¿Cómo vía atómica dijiste? ¿Vía atómica? Con D, diatómicas. Bueno, ¿qué más? A ver, de estas... porque hay un montón de cosas que no les no importan ahora, o sea, electronegatividad y demás. Bueno, son elementos oxidantes. Pueden ponerle también que en el último, en el último nivel tienen 7 electrones. Por lo tanto, siempre lo que ellos, bueno, después van a empezar a ver los iones, que lo que siempre hacen estos es tratar de agarrar un electrón más para poder llegar a completarse. O sea, ellos tienen siempre 7 electrones en el último nivel. Y después nos quedan los gases nobles, que son la última columnita, todos esos son gases nobles, que las características de los gases nobles es que ellos, o sea, ya tienen los 8 electrones, o sea, no se van a unir con nadie, o sea, cuando nosotros veamos un tipo de unión, nunca va a haber una unión entre un gas noble y alguien más. El gas noble se queda solo. Entonces, por lo tanto, ellos primero que son monoatómicos, o sea, no se unen ni siquiera entre ellos, o sea, si yo encuentro el argón es argón, no es como el anterior que era diatómico. Son, bueno, no tienen color, son, o sea, inodoros, son incoloros, están en el grupo 18. Por lo tanto, en su último nivel todos tienen los 8 electrones, son 7 gases que van a ser el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón en realidad, y el oganesón.
Esos son los 7 gases nobles. Bueno, su capa de valencia, o sea, como tienen 8 electrones en su último nivel, tienen una capa de valencia, se dice que es completa. Por eso es que ellos no se van a unir con nadie. Son monoatómicos y quedan ¿Sabés qué? siempre solitos. Sí. Discúlpame, Nati. ¿Sabés que en el número 7 de los gases nobles, o sea, en el grupo, Sí, digamos 18 que está, sí. en el lugar 7 sería el periodo, no me figura, o el último que nombraste, el que Porque se representa con la OG, me figura una U, O. a ver, para que me fijo yo en la tabla. Un unoctio, me Sí, dice. dependiendo de las tablas son. Sí, a mí también me sale lo mismo. ¿vos Son también? las tablas, sí. Sí, porque Dependiendo de las pero tablas. en vez de ponerle nosotros OG, ponemos el que nos figura. mira, para que te comparto esta. Yo lo busqué recién y, o sea, va como en esta tabla, mira. ¿Ves que estos de acá? A ver si te la puedo agrandar más. Claro, yo no tengo Sí, esa. se ve. Yo ¿Ves no que tengo esa tampoco, claro. Por ves eso, debe después, ser la tabla. después de este, ves que Claro, está nos este figura. OG? Ay, claro, ¿ves? A mí me figura prácticamente en toda el último periodo de ese grupo, Sí. me figura todo, todos. Son como 8, 9 son No le pusieron ni los nombres. en el periodo, claro. Fíjate después si te bajas una de internet y así Ella dice la de 114, 113, 115, 116, 117, Exactamente. toda esa Hasta el fila, sí. 18. Toda esa fila. Desde el 110 hasta el 118. Tienen los nombres, tienen los nombres, pero tienen todo la U. V, T, Q, P. Hay que tener vos siempre sabés que, varias tablas, porque no son claro, las mismas. Por las dudas, sí. intenté bajarme una de internet, pero impresionante de borrosa. Sí, ¿no ves que esta se ve re mal? Hay veces que abro y que engancho una que está bien. Ahora después me voy a fijar porque creo que yo tengo una que me pasaron la otra vez y se las paso. Se las paso al grupo de última. Dale, buenísimo, Nati, gracias. Igual también pídansela a la profe, por ahí ella les pasa una, le sube una en el Classroom y que, o sea, cosa de que ella si se basa en esa, entendés que todos nos basemos en la misma. Para que no hayan estas confusiones con él. Claro, bueno, gracias. Así que le podemos pedir eso, que nos suba una que sea la que ella use. Bien. Bueno, creo que con esto lo de química estaba. No sé si hay alguna duda o algo, díganme, chicos. Serían las primeras dos partes, o sea, la de adelante sería el libro. Tenemos que manejarnos con el libro. Sí, viste que dice como que lean, o sea, de lo que ella mandó, o sea, de los... Después si es una mezcla, a ver, como decía, pura, compuesta. Vamos a poner cuando es compuesta. Cuando es compuesta es cuando mezclo diferentes cosas. Por ejemplo, el agua, que es H2O. Tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Y mezcla, o sea, es mezclar las dos, o sea, varias cosas. Por ejemplo, cuando yo les hacía lo de las mezclas, que ahí teníamos las homogéneas, heterogéneas, es cuando yo mezclo, por ejemplo, no sé, agua y alcohol. O agua y aluminio. Después les decía cuál es la diferencia entre la ebullición y la evaporización. La ebullición es el punto de ebullición, o sea, es la temperatura a la cual va a empezar a hervir, por decirle así, una forma, o sea, es la temperatura en donde empieza a tener donde desde ahí se va a empezar a evaporar. Y la evaporización es lo que va a ocurrir después de ese punto de ebullición. O sea, es esa temperatura en la cual yo digo, bueno, a partir de acá esto se va a empezar a evaporizar.
Ya vieron que yo al principio les daba, les hice como un cuadrito del agua, donde les puse que esto era 0, esto es 100. Entonces, este es el punto de ebullición, y a partir de ahí él se va a empezar a evaporizar. Entonces, la vaporización es como el proceso que va a ocurrir cuando la temperatura de ese compuesto, esa mezcla o lo que sea, pase su punto de ebullición. Después, bueno, después en la 3 le dice en qué estado de la materia las partículas que la componen presentan mayor energía y mayor movimiento. Entonces, miren que yo... ¿Sabés qué, Nati? Sí. Discúlpame, yo en esa pregunta, en la anterior, en la 2, sí. me quedé pensando, porque dice, ¿cuál es la diferencia entre, claro, ebullición dice, y evaporación? Sí. No tengo acá el cuestionario, porque yo creo que ella había dado el ejemplo de que cuando llega al punto de ebullición, eso se vaporiza, se convierte en vapor. Sí. En cambio, la vaporización, cuando la evaporación se produce cuando se deja el vaso, por ejemplo, de agua destapado. Sí. Se evapora la parte de arriba. Sí. Es como que se va gastando, se va evaporando. No es la misma cantidad de agua que vamos a encontrar mañana, vamos a encontrar menos cantidad. Está bien. ¿Me entendés? A eso me sí, parece que se refería la evaporación y la ebullición, vaporización. Claro, porque la ebullición no siempre va a ser, o sea, va a ser es el punto, la temperatura en donde vos vas a empezar a hervir o a ebullir esa mezcla. Sí. Pero no significa que se te va a evaporizar. La evaporización va a ser el proceso que te va a ocurrir después de eso. O sea, ponele, si vos lo dejás a temperatura ambiente, lo dejás en un vaso y se te está evaporizando, es porque en algún momento hubo mayor cantidad de calor y que, o sea, pasó ese punto de los 100 grados y te empezó a hervir, por ejemplo, y se te empezó a evaporizar, porque para que se te evaporice tiene que pasar que te aumente ese punto de ebullición. Pero bueno, sabés que me parece que hay una, sí, vamos a tener que, bueno, para mí, por ejemplo, esa es digamos, la duda que me quedó. No es lo mismo vaporizar que se evapora. Sí. ¿Entendés? Me parece que, ya te digo, era así mi duda. Bueno, esa sí se la podemos preguntar por las dudas, porque bueno, va como ella también quiere que pongamos, o sea. Claro, ese es el tema, ¿viste? Bien. Yo tengo acá lo que dice, el proceso de evaporación tiene lugar de dos formas. La evaporación es un fenómeno que se produce exclusivamente en la superficie del líquido y a cualquier temperatura de vaporización al aumentar la temperatura y disminuir la presión sobre el líquido. La ebullición es un fenómeno que afecta a toda la masa del líquido y tiene lugar a una temperatura determinada, constante, llamada temperatura o punto de ebullición, de la sustancia que también depende de la presión. Esos son de las filminas que pasó. Está bien, sí. ¿Ves? El punto de ebullición, o sea, es esa temperatura en donde vos podés hacer el cambio de estado. Y la evaporización es cuando se te va perdiendo esa masa, esa materia, porque se te va vaporizando, o sea, que viste que te dice que ocurre primero en la superficie, o sea, porque es lo que te va a ocurrir en las primeras capas, o sea, que vas a ir perdiendo y se va evaporizando en el ambiente, por ejemplo. Sí, póngale eso, que estaba en la filmina. Bueno, después la otra que les pedía es esa, la que dice el estado de la materia, y me pregunta qué partículas que la componen, en qué estado de la materia las partículas tienen mayor energía y mayor movimiento, que es en el estado gaseoso. O sea, viste que yo al principio les había hecho el dibujito de los tres, y en el gaseoso nosotros tenemos todas las partículas que se mueven para todos lados y chocan entre ellas. Entonces ahí es donde va a tener mayor energía y mayor movimiento. En cambio, cuando está, por ejemplo, esto es en el gaseoso. Cuando está en estado sólido, nosotros tenemos todas las partículas una al ladito de la otra. Entonces, ahí no chocan entre ellas.
Entonces hay menor movimiento. Y en un estado líquido, o sea, nosotros tenemos una partícula agarradita a la otra, entonces en un estado líquido tienen un poco más de movimiento. No, o sea, no tanto como el gaseoso. En el gaseoso, porque lo que va a hacer en el estado gaseoso es que no tienen, o sea, el gas no tiene un volumen, ocupa el volumen del recipiente donde yo lo ponga. Si yo lo pongo en un frasquito, a un elemento gaseoso, él ocupa todo ese volumen. Y si yo lo suelto en la habitación, o sea, abro la tapa, va a ocupar todo el volumen de toda la habitación. Entonces, por eso es porque se mueven las partículas, o sea, se van moviendo. Cuanto más chiquito sea el volumen donde lo meto, más todavía van a chocar esas partículas porque tiene menos lugar, entonces hay mayor energía todavía. Pero ellas van a tener siempre mucho movimiento, o sea, se van a tratar de alejar unas de la otra. Bueno, esa era para la 3. Y la 4 decía, ¿en qué estado de la materia las partículas que la componen presentan mayor orden y menor energía cinética, que es en el sólido? O sea, tienen mayor orden, porque están todas juntitas, y la energía cinética es muy poquita. Así que el 4 sería el sólido. O sea, el 3 es gaseosa y el 4 es sólido. Bueno, creo que no sé si están. Igual, todo lo que es teoría, vuelvan a dar un repaso a lo que ella dijo. Y siempre traten de por ahí usar las palabras lo más adecuadas posibles. Yo muchas veces, para que por ahí se entienda el tema, prefiero decir, no sé, que las partecitas chocan. O sea, traten de ustedes usar el vocabulario que usa la profe. Bien.